buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la charla llamada Comunidades de Aprendizaje. Veo que tenemos muchos alumnos que han venido por voluntad propia. Nadie les ha obligado. Entonces, pues bueno, con todos vosotros os presento a Sara Boya Peña, que es asesora del PROA Plus y está en el servicio en Logroño de Diversidad, Convivencia y Participación Educativa. Entonces, ella nos presentará a los ponentes del día de hoy. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Sara Boya, como ha dicho Elena, y yo he estado trabajando con Roberto y con María en El Caballero de la Rosa durante 8 años. Y he sido la coordinadora del proyecto de comunidades de aprendizaje durante todo el tiempo que he estado en el cole. Y estoy trabajando en la consejería un par de cursos y llevando el PROA Plus. El PROA Plus es el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad. Entonces es un programa en el que hay muchos centros de La Rioja que pertenecen a este programa. ¿Y por qué lo presento y por qué estoy aquí también como comunidades de aprendizaje? Porque en este programa, PROA Plus, hay una serie de actividades palanca, hay muchas, pero tenemos la suerte de que todas las actividades, todas las actuaciones de éxito que hay en comunidades de aprendizaje están dentro del programa PROA Plus. Tenemos grupos interactivos dentro del PROA Plus, tenemos tertulias dialógicas dentro del PROA Plus, tenemos biblioteca tutorizada, tenemos participación de la comunidad y la que nos atañe hoy es formación de familias. Esto también entra dentro del PROA Plus y entra dentro de comunidades de aprendizaje. Entonces, con estas dos, yo soy fan, claro, de comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque implementa actuaciones de éxito que están avaladas por la comunidad científica internacional. Y por eso son actividades que funcionan, son acciones que funcionan. Entonces voy a dar paso a Roberto Martínez Madurga, que es el director del centro, y María López Ayarza, que es la coordinadora de comunidades de aprendizaje del Caballero de la Rosa. Y ellos os van a exponer el proyecto y a ver si os gusta y os apetece formar parte de la red de comunidades. En La Rioja somos una comunidad. A ver si os animáis. Doy paso a mis compañeros. Bueno, pues muchas gracias por esta bienvenida. Yo soy María, como ha dicho, soy la coordinadora en el Caballero de la Rosa del proyecto de comunidades de aprendizaje y también profe de infantil. Este año soy tutora de 5 años. Yo soy Roberto, el director del cole. Buenas tardes a todos, profes, madres, alumnado en general, alumnado de segundo A en particular. Bienvenidos. Como tengo buena voz. Bueno, vamos a ir exponiendo el proyecto y lo que sí nos gustaría es que en cualquier momento que queráis nos paréis, nos hagáis preguntas, las dudas que tengáis, porque es la mejor manera de poder explicar algo. Si no, estaréis aquí hora y media escuchándonos a nosotros. Intentaremos ser divertidos, pero al final hora y media es un tiempo bastante largo. Entonces, en cualquier momento que tengáis una duda, levantéis la mano y nos la preguntáis. Bueno, pues como veis ahí, el lema de nuestro cole es muchas voces hacen sueños, porque como vais a ir escuchando a lo largo de toda la tarde, una comunidad de aprendizaje no puede funcionar sin todo el entorno que tiene alrededor ese centro. Entonces, se escuchan todas esas voces, siempre escuchando las argumentaciones, no por imposición de poder, porque yo soy profe, yo soy director, no. Se escuchan todas las voces que estén bien argumentadas. Bueno, pues lo primero es deciros que es una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje es un proyecto basado en evidencias científicas. Esas actuaciones educativas que estaba comentando Sara están basadas en evidencias científicas. Así como cuando vamos al médico queremos que los tratamientos que nos ponen tengan unas evidencias de que van a funcionar, de que sirven para lo que yo tengo,
En educación muchas veces no seguimos esas evidencias científicas y nos dejamos llevar pues, por la ocurrencia de alguien que sale en la tele y dice que es muy innovador, o por algo que me gusta a mí y sigo esa idea, pero nunca nos fijamos muchas veces en que esté avalado científicamente, que haya sido publicado en una revista científica, que en otros centros haya surtido efecto. Eso es a lo que llamamos evidencias científicas. Muy importante que siempre el efecto sea en cualquier tipo de centro. Nosotros tenemos unas características en nuestro centro, funciona, pero en otros sitios, ya hemos dicho que somos la mejor y la peor comunidad de aprendizaje de La Rioja, pero en otras comunidades hay muchas comunidades de aprendizaje en las cuales hay centros que son públicos, centros concertados, centros con un alto grado de inmigración, centros con una población de alumnado que tiene un estándar económico muy grande, o sea, funciona en cualquier tipo de centros. Esto es muy importante saberlo. Bueno, pues este modelo lo que busca es la transformación social y educativa y se basa en dos pilares fundamentales que son las interacciones y la participación de la comunidad. Esa foto que veíais es nuestro cole, si va en Logroño, es en la calle Madre de Dios, 51. Si algún día queréis pasar, el cole, una de las características es que siempre está abierto. O sea, la puerta del cole no está cerrada por la mañana y por la tarde. Está abierto porque, como vais a ver, tiene mucho tráfico de gente, de entrar, salir. Una comunidad de aprendizaje está basada en estos 7 principios del aprendizaje dialógico, que como son un poquito más arduos, pues simplemente los vamos a comentar. Y si alguien está interesado, en la página oficial de comunidades de aprendizaje, ahí están explicados sus bases científicas, pero tampoco queremos aburriros. Uno de los más importantes es el diálogo igualitario, que como os decía antes, esas opiniones que muchas veces damos o queremos imponer, lo hacemos muchas veces sin dar un argumento válido. Y con este principio, cualquier opinión es escuchada y tenida en cuenta siempre que sea argumentada. Como decía antes, no mi opinión como profe es más importante por ser profe a la de una familia. Entraremos en ese diálogo, intentaremos llegar a un entendimiento y siempre eso, argumentando las opiniones. La inteligencia cultural, ese fin de la transformación que buscábamos, buscar la dimensión instrumental en todos los aprendizajes que promovemos en el centro, la creación de sentido a esos aprendizajes, fomentar la solidaridad y la igualdad de diferencias. Todos nosotros somos distintos, pero esa es también la riqueza de una comunidad de aprendizaje. Bueno, y ahora os vamos a hacer como un pequeño recorrido de cómo empezamos nosotros a ser comunidad de aprendizaje, cuáles fueron los pasos y las fases. Después explicaremos un poquito las actuaciones de éxito y otras actuaciones que no están avaladas científicamente, pero que consideramos buenas prácticas. Bueno, todo empezó hace más o menos 11 años, el Colegio Caballero de la Rosa, cuando yo llegué pues en el 2005, ayer. Cuando yo llegué allá era un colegio que tenía 2 líneas y que incluso había tenido 3 líneas. El colegio poco a poco fue mermando, cada vez teníamos menos alumnado, llegamos a tener solamente una línea, llegamos a tener muchos problemas en el proceso de escolarización y nos planteamos que algo teníamos que hacer. Desde educación pues nos intentaron meter algunos proyectos, o nos comentaron algún proyecto, nos comentaron por ejemplo el bilingüismo. Nosotros ya le dijimos, no, tranquilos, nosotros somos trilingües, hablamos castellano, hablamos urdú, hablamos árabe, ya tenemos muchos lenguajes. No nos convencía el bilingüismo. Y este proyecto pues empezó porque una compañera, fue unas charlas dadas en la Universidad Laboral, organizadas por la FAPA, escuchó comunidad de aprendizaje. Ella sabía que el equipo directivo, que en aquel momento esta persona no estaba en el equipo directivo, hoy en día sí que está, estábamos abiertos, queríamos, ya queríamos nosotros que la participación de las familias en el colegio fuera realmente importante y nos lo contó. Y nos dijo, ir a escuchar por favor a Ramón Flecha, que va a volver a comentarlo en Logroño, en la Gran Vía, en una sala de la Gran Vía. Lo escuchamos, fuimos el equipo directivo, lo escuchamos y nos convenció.
A partir de ahí, lo que hicimos es un proyecto, una fase de formación. Una fase de formación que duró durante todo un curso. O sea, no hicimos una formación en una semana o 15 días, que en algunas comunidades de aprendizaje sí que lo han hecho así. Nosotros estuvimos desde el mes de septiembre, octubre, hasta el mes de marzo formándonos. Vinieron muchísimos coles del País Vasco, sobre todo, algunos de Cataluña, para contarnos cómo eran comunidades de aprendizaje. Pero para contárnoslo a nosotros como profes, para contárselo también a las familias, incluso tuvimos charlas en las que estábamos profes y familias juntos. Después de esa fase de intentar ver si nos convencía o no, hicimos un claustro. En el claustro el 90% del claustro votó a favor, súper importante. En cualquier proyecto educativo, si todo el claustro o prácticamente todo el claustro está de acuerdo, es mucho más fácil avanzar. Si hay un claustro dividido es muy complicado. Las familias también hicieron una asamblea y también estaban de acuerdo, y a partir de ahí empezamos la primera fase, que es la fase del sueño. María, explica la fase del sueño y yo digo cómo la hicimos. La fase del sueño consiste en preguntar a toda la comunidad educativa, profes, alumnos, personal no docente, gente del barrio. Personal no docente son las monitoras de comedor, la conserje, todo ese tipo de gente que también está en el centro. ¿Cuál es tu cole ideal? A las familias, ¿cuál es el colegio ideal para tus hijos? A los niños, ¿cuál es tu colegio ideal? Y a los profes se les preguntaba cuál es el colegio ideal para tus hijos. Porque muchas veces, todos caemos en pequeños errores con nosotros mismos. Pensamos en un colegio ideal como profe, en el que a lo mejor estoy más cómodo, más tranquilo, yo doy mis clases y luego me voy a casa tranquilamente, pero para mis hijos quiero un cole que busque el mejor rendimiento, la mejor convivencia. Entonces, a los profes se intentaba también que buscasen atacar a lo personal, ¿no? ¿Qué cole quieres para tus hijos? Entonces, una vez que todo el mundo se había hecho esa pregunta y se había catalogado, pues eso, se iba poniendo como en esas nubecitas que veis ahí, iban poniendo composites en pequeñas nubecitas que simulaban los sueños, se recogieron todas. Y se montaron las comisiones mixtas. Hoy en día, un porcentaje muy alto, yo diría que un 80 o 90% de los profesores que tienen hijos, tienen los hijos en el colegio. Y eso es muy significativo. Tú no llevas a tu cole, a tu hijo, si no estás seguro de que en ese cole se está dando una buena educación. Se hacen las comisiones mixtas, que las comisiones mixtas están formadas por profesorado, por familias, inclusive algunas de ellas están formadas también por alumnado de quinto y sexto en nuestro caso, los mayores. En caso de un instituto, por ejemplo, estaría muy bien que pudieran participar también los alumnos. Esas comisiones mixtas están compuestas con un fin, cumplir todos aquellos sueños que todos habían puesto. Hemos cumplido muchos, hay algunos que no hemos podido. La fuente de chocolate que soñaban los chiquillos, pues todavía no lo hemos conseguido. Pero hay algunas que parecían inviables y se han conseguido. Por ejemplo, una piscina en el cole. No tenemos piscina en el cole, ¿eh? No tenemos piscina en el cole, pero sí que eso nos hizo plantear, oye, ¿y por qué no en horas de educación física llevamos a los alumnos a las piscinas que tenemos al lado y hacemos natación? Pues a partir de ese sueño lo hemos conseguido. Es un sueño que creemos que hemos conseguido porque la piscina no era lo importante era la actividad que el alumnado nos estaba reclamando. Por ejemplo, tenemos un bosque un bosquecito pequeñito, un arbolado. La verdad que tenemos suerte que tenemos un patio bastante grande, que era otro de los sueños que cuando a mí me lo decían yo decía, bueno, esta gente está un poco turuleta, pero tenemos un bosque. Hemos conseguido ese sueño. Y lo hemos conseguido gracias a que las familias, el primer año que plantamos esos arbolitos, 10, 12, 13 arbolitos que tenemos, estuvieron todo el verano viniendo a regarlo. Se turnaban, unas veces venían unas, otras veces venían otras. Si no, ese bosque lo hubiéramos plantado pues, en el mes de marzo, abril, por ahí que lo plantamos, y para el mes de junio hubieran estado todos los árboles secos. Hoy en día todos los árboles están arriba.
Sobre las comisiones mixtas hablaremos un poquito más adelante, pero deciros que esos sueños se recogieron y se catalogaron, pues los relacionados con convivencia, los relacionados con el patio, la lectura, y esos fueron las comisiones que fueron surgiendo, que luego ya hablaremos más adelante. A la mano derecha tenéis una foto de hace poco, del año 2017-2018, que decidimos volver a soñar porque había muchas familias que no pudieron participar de esos sueños, muchos alumnos, muchos profesores, y por ejemplo pues hicimos un día de fiesta de pijama y ahí están todos los profes con sus pijamas en el cole, un día bastante divertido. Bueno, pues como decíamos, las actuaciones de éxito son las que están avaladas científicamente, que funcionan en cualquier centro, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tienen dos objetivos fundamentales, que es la mejora del aprendizaje y la mejora de la convivencia, puesto que en todas ellas, a través de esos 7 principios del aprendizaje dialógico, vamos a ir trabajando tanto la convivencia como el aprendizaje. No es que consideremos que una es más importante que la otra, sino que intentamos que siempre vaya a la par. Sería muy hipócrita decir que queremos que los niños vengan contentos al cole, que haya una buena convivencia, que sean muy felices y no exigirles nada de aprendizaje. Lo que queremos es, y al revés lo mismo, o sea, queremos que sean los mejores académicamente, pero da igual a quién pisen para conseguirlo, tampoco. Entonces, queremos que vayan a la par. Además, es muy difícil pensar que un niño pueda aprender algo cuando va al colegio teniendo problemas. Ha tenido problemas con los compañeros, ha tenido cualquier problema. El niño en la clase, el alumno en la clase está pensando en ese problema y no puede estar atento a lo que el profesor le está indicando. Nos parece súper importante, y ya lo veréis dentro de la explicación, que cualquier problemática que tenga un alumno por lo menos sea escuchada por parte del profesorado y se le intente arreglar para que luego ese alumno vaya a la clase con los 5 sentidos a lo que les está explicando el profesor. Bueno, pues la primera actuación de éxito y a la que dentro del horario lectivo le dedicamos más horas son los grupos interactivos, que es una forma de organizar el aula para que trabajen en grupo. No es un grupo cooperativo, es un grupo interactivo, donde el objetivo es que solucionen la tarea que el tutor ha programado entre todos, mediante el diálogo, ayudándose a que a lo mejor alguno de mis compañeros que no entienden, lo entiendan con mi explicación. Muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta que para explicar algo tengo que entenderlo primero, no puedo explicar algo que yo no entiendo. Entonces, con esta metodología lo que estamos haciendo es ayudar al que igual tiene más dificultades porque se lo está explicando su compañero de otra manera distinta a la que se lo ha podido explicar el profesor, y el que está explicando a la vez está asimilando de una manera más férrea todo lo que ha adquirido. A nivel de convivencia, ni contar que esto tiene unos resultados muy positivos. Alumnos que se están ayudando unos a otros, alumnos que se están conociendo unos a otros, alumnos que agradecen esa ayuda en un momento determinado y que luego puedan ayudar en otros momentos determinados a sus compañeros, veas en el patio o veas en otra área en la cual yo voy mejor que el alumno que me ha ayudado a mí, por ejemplo, en matemáticas. Entonces, la organización de grupos interactivos tenemos en el cole, por ejemplo, hacemos en primaria hacen 1 hora y media de lengua, 1 hora y media de mates y 1 hora y media de inglés dedicada a estos grupos interactivos, que consisten en que el tutor previamente ha preparado 4 actividades relacionadas, por ejemplo, con la lengua y de las distintas competencias, pues la expresión oral, la expresión escrita, vocabulario o gramática. Y el tutor o la tutora prepara esas actividades y en el momento de los grupos interactivos recibe a 4 voluntarios. Esos voluntarios se van a encargar cada uno de una actividad. Y los alumnos estarán divididos en grupos de 4 o 5 alumnos que van a ir rotando a lo largo de esa hora y media por las 4 actividades. Por lo tanto, en 1 hora y media estamos realizando 4 actividades. Como veis, en el
la organización de los grupos heterogéneos, ¿vale? El tutor no coloca a aquellos alumnos que van un poquito mejor en matemáticas todos juntos, a los que les cuesta un poquito más en otro grupo, no, grupos heterogéneos. A ver, la dinámica también es mucho más atractiva que estar escuchando al tutor esa clase magistral durante hora y media. Previamente habrán tenido su explicación del profesor, pero a la hora de poner en práctica están siendo guiados, dinamizados, tanto por sus compañeros como por un voluntario. El tutor siempre va a estar pendiente. En ese momento en que están los voluntarios, el tutor estará como monitorizando, controlando que se está realizando la actividad bien, que se guarde un silencio, que se guarde un respeto, pasando por todas las actividades. Voluntarios en nuestro cole, ahora mismo tenemos unos 90 voluntarios que están pasando por las clases, pueden ser familiares, tenemos la suerte de tener la universidad al lado y hay muchos alumnos universitarios que también pasan por las clases, y ahora vosotros diréis, o sea que mi madre va a ir a clase a explicar una actividad. Pues no, tu madre no va a explicar esa actividad. La función del voluntario no es explicar esa actividad. La función del voluntario es animar a que se ayuden entre unos a otros, a que uno le explique la actividad a otro, a que hay gente que está un poquito más calladita, pues animarle para que hable, para que entre todos realicen esa actividad, no explicar la actividad. También es muy importante a la hora de la implicación de las familias. Hemos pasado por distintos momentos. Al principio no sabíamos cómo meter a esas familias y dijimos que no entrasen en la clase de su hijo o hija. Pero hemos visto que la mejor manera de atraer a las familias es que puedan entrar en la clase de su hijo o hija. Entonces ha habido muchísima más respuesta entrando en las clases de sus hijos. Y veo esa foto y me doy cuenta de que algunos de esos alumnos, que es de hace unos años, ahora que son universitarios, están viniendo al colegio a hacer el papel de voluntariado de grupos interactivos. Ellos lo vivieron como alumnos y vienen como voluntarios porque la verdad que les llenó. Que como decía Roberto, no exigimos nada a los voluntarios. De hecho, si algún día fallan, estamos súper agradecidos a que los días que pueden venir entren en la clase y nos ayuden a dinamizar esas actividades. Nada tiene que tener determinado nivel académico, para nada. Con que sepan dirigir un poco, para que diga, como ha dicho Roberto, que hablen todos, que nadie se nos quede por el camino, que consigan entenderlo. Y luego, como decía Roberto, la convivencia en ese sentido mejora muchísimo porque se conocen, se han ayudado y a lo mejor en una de las actividades soy yo la que estoy ayudando a otro compañero y en la siguiente yo tengo que recibir la ayuda porque como estamos cambiando cada 15-20 minutos. Sí que se les pide que cuando no vayan a poder venir que avisen con tiempo para que María, que en este caso es la coordinadora, la que coordina todos estos voluntarios, pueda llamar a otro voluntario para su sitio. Hemos pasado por muchos momentos, como bien dice María, ahora mismo tenemos un grupo interactivo de lengua, de matemáticas y de inglés de hora y media en todos los cursos de primaria, y en infantil tenemos 2 grupos de 1 hora en 3 añitos y un grupo de 1 hora cada día en 4 y 5 años. Hemos pasado también por tener 2 grupos interactivos de lengua y de matemáticas en primaria. Después de visitar un colegio, el colegio Joaquín Ruira de Hospitalet, que trabajaban de esta manera, y en ese momento no todos los voluntarios, parte de los voluntarios éramos profesores. Yo, por ejemplo, estuve entrando en quinto y sexto en matemáticas y me encargaba de la resolución de problemas. Mientras que la profe, la tutora, estaba en otro grupo y adelantaba explicación en ese grupo. Un grupo de 6, imaginaos explicar a 6 alumnos. Bueno, vosotros lo tenéis fácil, me han dicho que los grupos no son muy numerosos, pero en nuestro caso son 25 alumnos. Entonces no es lo mismo explicar a 25 que explicar un grupito de 6, otro grupito de 6, otro de 6, otro de 6. Hemos pasado por muchos momentos y ahora que volvemos a tener solamente un grupo porque 2 grupos interactivos a los tutores se les hacía muy duro, porque la verdad que es un trabajo fuerte durante 1 hora y media. Yo que soy voluntario y entro en algún grupo, cuando salgo de ahí digo, jo, yo estoy cansado. Pues
Los alumnos estarán también, habrán currado también bastante, se trabaja un montón. Ahora en algunos cursos, por propia iniciativa del profesorado, están haciendo más de un grupo interactivo. Requieren 2 grupos interactivos en lengua, 2 en mate, incluso algunos han buscado ellos mismos los voluntarios, aprovechando también el profesorado de apoyo que entra en algunos momentos en la clase y dice, bueno, pues te aprovecho a ti, aprovecho a otro profe, llamo a un papá y montamos un grupo interactivo más. Y en algunos cursos se están haciendo más de un grupo interactivo. Pues esta es una de las actividades en las que se ve que necesitamos la implicación de toda la comunidad, tanto familias, estos voluntarios que hacemos en la universidad, pero también gente que igual ha pasado, como ponemos los carteles por fuera en el cole, gente que pasaba por allí y era del barrio y entra y pregunta, oye, ¿y cómo puedo participar en esto? Pues no te preocupes, sacas el horario de cada clase con sus grupos interactivos y es buscarle un hueco. Los voluntarios siempre son bien recibidos. Gente de Cervera que dice un día, oye, que me voy a bajar una mañana a Logroño, pues pasaros por el cole y hacéis de voluntarios. Encantados estaríamos. Nosotros vamos pasando, si queréis hacer las preguntas sobre esto, que igual nosotros lo vemos como más claro, pero yo cuando llegué al cole dije, esto es una locura, porque exige un cambio, sobre todo para el profesorado, que a veces estamos acostumbrados a meternos en nuestra clase, cierro la puertita y yo doy mi clase y, bueno, como mucho que entre el de apoyo un poquito, pero ya que entren familias, que entren voluntarios. A veces parece que nos sentimos juzgados cuando es al revés, o sea, nosotros nos estamos aprovechando de esas manos de más que están entrando en nuestro aula, porque yo, por ejemplo, que estoy en infantil, actividades que hago en grupos interactivos no las podría hacer yo sola con los 20, imposible. Familias que han entrado al cole y cuando han salido han dicho, ahora os entendemos. Es verdad, o sea, decir, oye, pues esto no es tan fácil como parece. Bueno, pues la siguiente actuación de éxito son las tertulias literarias dialógicas, en las que se trata de construir el significado de un texto entre todos. Cada uno de nosotros vamos a leer un texto clásico, que por eso se pone la coletilla de dialógica, y clásicos entendemos los clásicos de la literatura universal. En infantil, por ejemplo, son los cuentos tradicionales de toda la vida. Y en primaria hay 1000 opciones de literatura clásica y en el caso de primaria adaptados a esa edad, pero igual para secundaria ya están en condiciones de poder leer un Don Quijote o un Conde del Canor. Entonces, no es, sobre todo lo que se intenta es que no sea yo me leo el libro y hago mi resumen, mi descripción de los personajes, contesto unas preguntas, todo como a veces estamos acostumbrados a hacer, sino que se trata de leer un texto e ir interiorizando lo que he leído, lo cual también me conlleva el entender lo que leo, a lo mejor he tenido que buscar algo en el diccionario, pero eso, ahora os explica Roberto de manera más práctica cómo lo hacemos. Esto lo vais a entender los chiquillos, o sea, los chicos, perdón, chiquillos ya no, que son los nuestros, lo vais a entender rápido. Vosotros cuando veis una serie de Netflix, ¿la veis para qué? ¿Para qué veis una serie de Netflix? ¿Cuál es el propósito fundamental? Sí, pero ¿cuál es el propósito fundamental? Pasar un rato. Contárselo a mi amigo. Y ver si mi amigo opina igual que yo, opina diferente. Ese es el propósito fundamental, comentarlo entre nosotros. Pues con la tertulia pasa lo mismo. La tertulia, yo leo un capítulo, subrayo aquel párrafo que me ha gustado, que me ha llamado la atención por algo, y cuando llega la tertulia lo que hago es, pues a mí me ha gustado este párrafo porque me ha sugerido esto. Y a partir de ahí sale un hilo en el cual dice, pues mira, no había pensado, otra persona puede decir, pues esto no lo había pensado, pues a mí no me dice esto, me dice el otro, y la verdad que se hace unas construcciones muy bonitas del libro. El objetivo no es, como bien decía María, leo un libro para hacer un resumen, para ver cómo son los personajes. Encima teníamos que poner lo que el profesor quería que pusiéramos, que muchas veces no era lo que el libro nos estaba diciendo a nosotros. A nosotros nos podía dar otro mensaje completamente diferente, pero si no ponías lo que él quería, sobre todo en mi época, ahora ya sé que no, pues
el trabajo no lo tenías bien hecho, ¿no? Ahora lo que hacemos es comentar ese libro, comentar qué es lo que nos ha dicho, comenta uno, comenta otro. Nosotros llevamos un curso haciendo tertulias, explicando tertulias literarias en varios coles, y hacemos una tertulia del primer capítulo de Tom Sawyer, con profesorado. Es impresionante la cantidad de cosas que salen en ese primer capítulo. Temas como la amistad, temas como la valentía, temas como el chivato. El que va a contarle algo al profe en el cole, ¿qué es? ¿Un chivato o es un valiente? Porque puede estar ayudando a solucionar un problema muy importante en el colegio. Entonces igual es un valiente, igual no es un chivato, igual nos está ayudando a solucionar un problema grave en el cole. Pues todas estas cosas surgen en un capítulo de Tom Sawyer, con gente que no habíamos conocido, que no conocíamos de nada. Y la verdad que se producían debates súper interesantes. Pues con los alumnos pasa lo mismo. Que la importancia de la lectura de clásicos es esa precisamente, que los temas que nos van a suscitar no va a ser, no se va a quedar simplemente en el si me gusta o no me gusta. Inevitablemente nos va a ir llevando a temas, pues Romeo y Julieta te puede llevar al amor, a la diferencia entre familias, a la diferencia de clases, de tal. Igual que en cualquier libro de literatura clásica, los temas que te va a llevar son muchísimo más profundos y propios del ser humano que si nos leemos un Jerónimo Stilton, que van a tener 1000 oportunidades de leérselo porque ya habrá otros momentos de préstamo de libros, de lectura libre en clase. Lo que queremos es ofrecer la lectura o los libros de mayor calidad a nuestros alumnos. En esta tertulia hay un moderador, que al principio el moderador suele ser el profesor, pero que en el momento que haces una o dos tertulias, rápidamente el moderador pasa a ser un alumno y se va rotando. Les encanta ser moderadores a los alumnos. Y la forma de organizarla en el cole hemos cambiado también. Ahora mismo tenemos 1 hora semanal en cada curso de primaria, en infantil creo que también, ¿no? Quincenal. Hemos probado también hacer una vez cada 15 días, pero cada 15 días nos ocurría el problema de que el alumnado no se acordaba si le tocaba tertulia, si no le tocaba. Había días que no llevaban el libro, días que no lo tenían preparado. La fórmula de hacerlo semanalmente es porque ya sabes que tal día, tal hora, tienes una tertulia, te toca una tertulia. Como veis, están organizados en círculo, de tal manera que todos se ven, y lo solemos hacer en la biblioteca, porque nos parece que es un espacio diferente que el aula, y además la biblioteca del cole la tenemos muy bien preparada para poder hacer tertulias. Bueno, como veis, en la parte de arriba de las estanterías están catalogados por colores. Nosotros, como normalmente es primaria el que va a hacer tertulias en la biblioteca, el amarillo son libros para tercer ciclo, el rojo que veis también en la parte de arriba de la estantería para segundo ciclo, y faltarían los de primer ciclo, que los tenemos en azul. Son cajas, y dentro de esa caja hay 25 o 26 ejemplares del mismo libro. Pues 25 o 26 ejemplares del Quijote, de Romeo y Julieta, de Tom Sawyer, para que en el momento que una de las clases, pues un quinto A, va a la biblioteca y elige el libro que se les da entre varios, elija ese libro, cada alumno tiene ya su propio ejemplar. Y ya desde ese momento es asignado a él, se tiene que encargar de cuidarlo, de llevarlo, de traerlo, y se lo llevan a su casa. Se marca, se queda entre todos en lo que vamos a leer, pues el primer capítulo o las primeras 10 páginas. Durante esa semana los alumnos y las alumnas tienen tiempo para leérselo en su casa tranquilamente y, como ha dicho Roberto, ir señalando los párrafos que me han gustado, que me han recordado algo que yo he vivido, si me siento identificado con el personaje, lo que sea. Van señalando en post-it, porque como los libros se volverán a quedar en la biblioteca, en post-it o en un cuaderno, el párrafo y el porqué, para que el día que vamos a la tertulia, cuando vamos yendo por esas páginas, yo voy comentando lo que yo había señalado, y el otro que a lo mejor no había señalado ese mismo párrafo también puede aportar lo que le haya sucedido a él.
En el suelo tenéis algún material que es accesorio, no es lo más importante de la tertulia, pero sí que es un material bastante llamativo para el alumnado. Tenemos entradillas, por ejemplo, si vierais una tertulia en nuestro cole, pues veríais como chavales de segundo, de tercero, cuando alguien ha dicho algo, dice, discrepo totalmente con lo que has dicho, o estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, o al hilo de lo que has comentado, comento lo siguiente, para enriquecer un poquito el lenguaje de la tertulia. Bueno, pues al hilo de esto, las tertulias curriculares van un poco en la línea. En este caso se hacen con textos científicos o el propio libro de texto. Se concreta, el tutor con sus alumnos concreta las páginas que vamos a leer, los alumnos las preparan en casa y señalan un párrafo que han entendido, un párrafo que no han entendido y otro párrafo si es que quieren comentar algo más. Pues he ampliado, he buscado más información o lo que sea. Y el día que vamos a hacer la tertulia curricular en la clase, se comienza por un párrafo que algún alumno o alumna no haya entendido. Y pues yo no he entendido este párrafo. Y en ese momento se abre a que alguno de sus compañeros sea el que, pues este es el que yo he señalado que sí he entendido. Y es el otro alumno el que se lo explica. En este caso, el tutor siempre tiene que aclarar los conceptos que estén quedando confusos o erróneos. En el caso de las tertulias literarias dialógicas, el tutor o los profes participamos, pero participamos como uno más. Nuestra opinión es igual de válida que la de los alumnos. Pero en las curriculares, como estamos hablando de contenidos ya de aprendizaje, tienen que quedar claros. Las tertulias curriculares se utilizan en muchísimos institutos del País Vasco. Es una de las actuaciones de éxito que más han implementado últimamente en comunidades. Otra de las actuaciones de éxito y de las que más impacto tienen en el alumnado es la formación de familiares. Igual que cuando entran en la clase en grupos interactivos, el alumno, claro, nosotros estamos hablando de primaria e infantil, a lo mejor en secundaria no sé cómo resultaría que entre mi padre en clase, no lo sé, cómo lo vivirían ellos. ¿Cómo viviríais vosotros que entrase vuestro padre o vuestra madre en clase? Mejor no. Claro, tienen esa doble visión, ¿no? Y en el caso de primaria e infantil, los alumnos están encantados porque están viendo que su educación, que lo que hacen en el cole es valorado por su padre y por su madre. Y al revés también, el padre o madre está viendo cómo funciona también su hijo o hija en clase y viendo pues, cómo se trabaja de verdad, a lo mejor por dar un refuerzo luego en casa, eso aporta mucho. Y para eso también la formación de familiares ayuda a que puedan reforzar o ayudar desde casa. Porque hay muchas veces que cuando hablamos con los profes, hablamos con los padres de algún alumno, parece que estamos hablando de dos personas completamente diferentes. Vosotros no sabéis de qué va esto, ¿verdad? No tenéis el mismo comportamiento en casa que en el colegio. ¿A qué no? No, ¿verdad? Pues muchas veces, es verdad, nos ocurre esto. Hablamos muchas veces con las familias, si tu hijo es un bendito, se porta súper bien y tal, y en cambio lo que recibimos es algo completamente diferente, o al revés. Y cuando una familia entra en la clase a participar directamente, pues también se puede dar cuenta un poquito después de cómo es su hijo realmente en otros contextos, que es una información súper interesante también para las familias. Pues esta formación de familiares, en nuestro caso, siempre sale o bien del AMPA, o sea, viene a petición o bien del AMPA o de las comisiones mixtas que hablábamos. Cada año va variando, porque como decimos, pues depende de los intereses de los padres-madres de ese año. Pues ha habido formación de informática, formación sobre pues, peligros en la red. Una que siempre tenemos, pues por las características de nuestro centro, es la formación en castellano, puesto que tenemos muchas familias de origen árabe, pakistaní, que todavía el castellano tienen dificultades y tenemos una profe que viene
Muchas de estas actividades ahora los voluntarios están recibiendo un sueldo, entre comillas, por realizarlas. Antes las realizábamos siempre con voluntarios. La formación de familiares siempre era con voluntarios. Ahora, como participamos en el PROA Plus, pues esa formación de familiares la podemos, por lo menos, subvencionar, como bien dice. Además, en nuestro caso, las familias que no sabían castellano y que necesitaban el castellano en el cole, tenían un problema añadido, que era que muchas de ellas tenían niños pequeños y no puedo llevarlo porque ¿qué hago con el niño pequeño? Pues lo que hemos abierto es una ludoteca a la misma hora que las clases de castellano, en la cual tenemos una voluntaria que se queda con esos niños. Y que no solamente se queda con esos niños, sino que muchas veces también aprovecha para el aprendizaje del castellano de esos niños que también tienen problemas con la lengua del castellano. Respecto a las tertulias literarias, ahora que he comentado que esto lo hemos podido también seguir realizando gracias al PROA Plus, en las tertulias literarias, como es otra de las actividades palanca, lo que hacemos es comprar esos lotes de literatura clásica, los 25 o 26 ejemplares, pues con la dotación del PROA Plus. Bueno, y esta actuación de éxito, así como las otras tienen un momento determinado dentro del horario lectivo, esta es como que abarca a todas. Es como crear el ambiente del centro, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Sobre todo la importancia en la prevención antes de que suceda algo. Dar herramientas a nuestros alumnos para que sean capaces, en el momento en el que surja un conflicto, que puedan ser capaces de solucionarlo. Y esto empieza desde que entran en el cole, en nuestro caso, en 3 añitos. Esa es la primera pregunta que nos hicimos. ¿Cuándo empezamos esto? ¿En primaria? ¿En los cursos mayores? ¿En los cursos pequeños? ¿En primero? ¿Y por qué no en infantil? Empezamos desde que entran. Desde 3 añitos intentamos que la manera de resolver los conflictos sea por medio del diálogo. Y que, si el conflicto es grande, busquen ayuda. Busquen ayuda de un profesor, de cualquier profesor, de cualquiera. Yo siempre digo, en el colegio uno tiene, en nuestro caso, 264 alumnos. Da igual que sea el tutor de primero, que sea el tutor de sexto, que sea el director, que no es tutor de ninguno de los cursos. Todos son nuestros alumnos. Y si todo el profesorado entiende que la manera de resolver el conflicto es la misma, es mucho más fácil. El mensaje queda mucho más claro al alumnado. Es complicado porque luego cada uno somos como somos, pero sí que intentamos, desde que entran cualquier compañero, sean interinos, sean definitivos que vienen por primera vez al cole, explicarles muy claramente cuál es nuestro modelo de prevención y resolución de conflictos para que todos intentamos resolver los conflictos de la misma manera, porque si no al alumnado lo volvemos loco. Si uno les decimos que hagan unas cosas y otros le decimos otras, al final el alumnado no sabe a qué tenerse. Y siempre que vienen a contarnos un problema, que se sientan escuchados. Puede que ese problema se vaya a resolver al segundo, porque ha sido una tontería, entre comillas. Eso es precisamente lo que no tienen que sentir de nosotros, que consideramos que sus problemas no tienen importancia porque son pequeños, sino que están siendo escuchados y que ese conflicto que han tenido va a tener una respuesta. Y una escucha sobre todo. Si uno de vosotros un día tiene un problema en el cole, me viene a mí y me dice ese problema y yo no le hago caso, ¿qué va a pasar la siguiente vez? Que no me lo va a contar. Por esto es importante. Nosotros hemos tenido gente en el colegio que decía, no, es que esto es cosa de niños. Claro, es que son niños. ¿Cómo no va a ser cosa de niños? Pero para ellos ese problema es súper importante. Si no se sienten escuchados, no van a volver a venir a contarnos. Eso es impepinable. Y decimos desde que entran en el cole, porque muchas veces dejamos pasar cosas pues, porque acaban de entrar al cole, es que no está bien, todavía no está adaptada al cole, es que muerde, es que empuja, es que... Pero si desde el primer momento que entra en el centro
tanto por parte del profesorado escucha, esto no, esto tal, como de parte de sus compañeros está escuchando, esto no me gusta, porque claro, con 3 añitos tampoco se van a poner a dar un razonamiento súper lógico de por qué no me gusta, pero con que escuche ese no me gusta que me trates así, no me gusta que me pegues, no me gusta que me empujes, van marcando esas pautas que va a regir el ambiente de todo el centro. No me gusta que dicen los de 3 años. Esto no me gusta. Ay, es que esto me hace mucha ilusión, voy a decir algo. Para los adolescentes. He tenido a una chiquita alemana, han hecho un intercambio los alemanes y españoles del instituto de mi hija, y hemos tenido a los alemanes a las alemanas. En este caso, las tuve el otro día comiendo pizza en casa. Pues una alemana se pasó toda la tarde llorando, haciendo una videoconferencia con su novio alemán, y su novio alemán, que ni la deja ponerse vestido, las fotos tenían que ser de aquí para arriba, por si acaso llevaba pantalón corto, se fueron a la playa de San Sebastián. Bueno, la pobre hija, menuda tarde de llorarse, bueno, así todos los días. Se puso hasta mala, no quiso salir porque si su novio se enteraba de que había salido, de que había chicos... Bueno, aquello fue una odisea. Y digo, a ver, a esta niña, ¿cómo le podemos hacer entender que esa relación no es buena para ella? Entonces, claro, ella lo quiere. ¿Lo entendéis, no? ¿Lo entendéis? Ella lo quiere, porque ella lo quiere. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué se me va a ocurrir pensando en el modelo dialógico para hacer con estas adolescentes? Entonces aquí una pizarrita y dije, venga, vamos allá. Puse, como hablábamos en inglés, pues nada, friendship, amistad. Y les dije, ahora me vais a decir qué características tiene que tener un buen amigo o amiga para vosotros. Y entonces se pusieron a decirme cosas. Honesty, ¿vale? Honestidad, que sea leal, que me escuche, que me ayude. Oye, se lo sabía muy bien. Todo eso, muy bien. Y salieron un montón de palabras que ellas me fueron diciendo en inglés. Las españolas, mi hija no quería, mamá, vete, no saques la pizarra, no te quiero escuchar, por favor, qué vergüenza, mamá. Yo, pues da igual, ahora te aguantas y me escucháis. Y las demás entraron y ya hasta mi hija dijo alguna palabra y todo, dijo, bueno, me voy a animar. Y luego, en la otra parte pusimos qué relación no te gustaba de amistad. Y entonces ahí salió, pues que me controlen, salió que sea la relación tóxica, que no me respete, que no me ayude. Si se lo saben, la teoría se la sabía. Eso que llevé yo a la parte de amistad lo podía haber llevado a la parte del amor, pero bueno, claro, tampoco quería que fuera tan evidente. La otra pobre tenía los ojos todos rojos de llorar y ya sabía que iba por ella la charla, pero bueno, aún así estuvo la charla. Y después estuvimos un poquito, ella ya se dirigió a mí y ya me dijo, es que estoy mal porque es que mi novio no me deja esto, no me deja lo otro. Y le digo, a ver, bueno, también se lo dije a todas, tenéis un poder. El poder de adolescentes, el poder, bueno, adolescente y de adultos, porque esto, lo primero, todo este programa y todo esto que decimos aquí, tienes que tener una transformación personal, como persona, como profesora y como persona, no solo como profesional de la educación. Cuando tú te transformas personalmente y ves la importancia, lo que hemos dicho, de cambiar la palabra del chivato por valiente, de las actitudes, de posicionarme a favor de las víctimas y todo esto, entonces ya puedes llevarlo a tu alumnado. Entonces, ¿qué les dije? Tenéis un poder. ¿Qué poder tenéis? Quedan mirando. To choose, elegir. Tenéis poder de elegir qué amistades queremos y qué relaciones afectivos sexuales queremos. Esto más para los de la ESO. Y a partir de ahí, pues ella me dice, no, es que yo lo quiero porque a veces me trata muy bien. Digo, no, pero es que él a veces... Y digo, mira, tú tienes una cosa muy buena que te va a proteger. ¿Sabéis lo que les protege a los adolescentes de estos problemas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? Roberto me lo va a decir. ¿Bien? Les protege la amistad. Los amigos. Los amigos y amigas buenas. Si yo tengo una buena amiga, me va a ayudar. Y yo le dije a ella, tus amigas, porque las alemanas que estaban allí eran sus amigas reales en Alemania, ellas te pueden ayudar a solucionar este conflicto que tienes contigo misma. Porque tú sabes que eso no es bueno, pero no eres capaz de cambiar esta situación hasta que tú abras los ojos. Digo, pero ¿tú te imaginas tu futuro así? Claro, entonces le hablé, que eso es nuevo también, de las consecuencias negativas que tiene cuando una persona tiene una relación tóxica y negativa en su salud futura.
hay muchas enfermedades que se producen por haber tenido relaciones tóxicas durante la adolescencia. Entonces, esto es nuevo y hay que saberlo, y los adolescentes lo tienen que saber, para que también valoren qué relaciones quieren y piensen en su salud en el futuro. Y yo creo que ya... Es que ya me he enfocado en la adolescencia porque como esto es para la ESO, aunque los de primaria también vamos, va de cero, esto es violencia cero desde los cero. Si empezamos en un cole y luego seguimos en el instituto, tiene como un seguimiento. Si en el cole ya saben la palabra valiente, ¿qué significa? Cuando llegan al instituto, esto, yo por ejemplo con mis hijos, batalla perdida, porque ya nunca lo habían oído. Y cuando ya lo oyen con 14 años, me dicen, pero no, mamá, no me digas que yo en mi clase no voy a decir nada. Ahora te piensas tú que voy a ir al instituto y voy a decir quién ha roto el armario. Pues no lo voy a decir. Claro, ya ha perdido la batalla, porque ya todo esto no lo ha tenido, esta formación. Entonces, bueno, yo... Dos palabras importantes dentro del cole. Amistad. Insistimos a los alumnos. No tenéis por qué ser amigos, porque un amigo va algo más allá de trabajar con compañeros. Pero sí que tenéis que respetar, una palabra súper importante en nuestro cole, respetar a todo el mundo. Respetar a los compañeros, respetar a los profes, respetarnos entre nosotros, los profes también. Y eso no implica que yo tenga que ser amigo de esa persona. No tengo por qué ser amigo, pero sí que tengo que respetarlo. Y esto es una de las cosas que más insistimos. Respeto, fundamental. Y la palabra no me gusta viene desde 3 añitos. No me gusta que me hagas esto. Igual el otro alumno, el otro compañero, no se lo está haciendo por molestarle, que muchas veces pasa esto. Es que yo no quiero molestarle, sí, pero le estás molestando. Si te está diciendo que no le gusta que le hagas esto, pues no se lo hagas. Aunque tú creas que no le estás haciendo daño, porque eso también puede ocurrir. Muy importante. Pues este ambiente de convivencia, de diálogo, de respeto, abarca todas las actividades que hacemos en el centro, pero también se trabaja en momentos concretos del aula. Cada clase tiene su propia asamblea, de manera quincenal, no sé si en primaria es semanal. Asambleas desde infantil hasta sexto. De manera quincenal, 1 hora cada quincena. Esto lo hemos hecho independientemente de que en primaria no hay tutoría. En primaria ahora parece que con la nueva ley han sacado en tercer ciclo un momento de tutoría, porque parece que en el tercer ciclo es donde existen los problemas. Los problemas existen en el tercer ciclo, en segundo, en primero, en infantil. Nosotros llevamos trabajando desde hace 11 años con 1 hora quincenal de asamblea. La hemos sacado a veces de una área, otras veces un poquito de otra, pero todos los cursos de primaria y en infantil normalmente ya trabajaban por asamblea, ya se hacía una asamblea prácticamente a la entrada del cole. Sí, pero es especial, tiene otra connotación. Pero en primaria, desde hace 10 años, trabajan 1 hora de una asamblea. Asamblea que normalmente lo que hacen es tienen como tres cajitas, los colores exactamente no sé cuáles son. Bueno, una para decir cuáles son los problemas que ha ocurrido durante esa quincena entre los alumnos o entre los alumnos y el profesorado. Que aquí el profesorado también tenemos que escuchar muchas veces cosas que hacemos mal. Somos humanos. Todos somos humanos, todos erramos, todos cometemos errores en momentos determinados. También tenemos que estar dispuestos a escuchar esos errores. Luego tenemos otra más en plan general, ¿no? En conflictos la de caja general. de los sentimientos tienen como 3 papelitos, rojos, verdes y azules. En los rojos ponen problemas que han surgido durante esos 15 días y que no han sido resueltos en el momento, porque lo que se intenta es que se resuelvan, pues ya surgió en el patio, se intenta que hablen entre ellos. Si no han tenido solución, se busca a un adulto que nos ayude a hablar o a entendernos o a calmarnos. Si no ha tenido solución, es cuando ese problema pasa a la caja de sentimientos en la asamblea. Luego los verdes me parece que son agradecimientos y los azules propuestas. Y en las asambleas pues se abre la caja y se va leyendo o bien los conflictos que ha habido y se les da solución. El grupo es el que pone la solución, no es el profe el que decide a poner una consecuencia no, es el grupo el que decide a raíz de las normas que ya tienen en la clase
si está acertado lo que se ha hecho o qué hay que hacer con ese problema. Súper importante los agradecimientos. Agradecer a alguien que me ha ayudado en un momento determinado. Es un momento muy bonito de la asamblea. Y ya lo veremos en el Club de Valientes, pero siempre intentamos que cuando ponemos un problema quede reflejado que lo que no nos gusta es la conducta de esta persona, no esta persona. Porque muchas veces ya esa persona queda con esa etiqueta desde bien pequeñito y ya este es el que hace las cosas. No, lo que nos gusta es tú. Voy a decir un nombre así al azar. Espero que no haya nadie que se llame Pedro. No hay nadie, ¿no? Bueno, nos gustas tú, Pedro. Lo que no nos gusta es esta conducta que tú has tenido en este momento. Intentamos separar eso porque si no, sí que queda esa persona como ya con esa etiqueta para toda la vida. Pedro es el que hace esto. No, Pedro igual es el que hizo eso en un momento determinado. Y nadie le dijo que eso estaba mal hecho. Nadie. Es súper importante que los que se lo digan sean gente de su clase, sus propios compañeros. Tiene muchísimo más fuerza lo que le diga un compañero a una persona que lo que le digamos nosotros como profesionales o como personas mayores. Y en esas asambleas también, desde 3 añitos se eligen delegados o delegadas, desde 3 años hasta sexto, y se marcan las normas de cada aula. Para que pasamos al Club de Valientes. Sí, antes una vez al mes más o menos hacemos asamblea de delegados con todos los delegados y subdelegados desde infantil hasta sexto. Los pequeñitos también vienen, no están toda la hora, están un ratito, pero también tienen cosas que decir. Cosas que han surgido de estas reuniones de delegados. Esa es la sala de profesores. ¿Veis qué profesorado más joven tenemos, no? Da gusto. ¿Qué cosas han salido en la asamblea de delegados? Pues surgieron 2 cosas que se implantaron desde el primer año y ya no han cambiado. Una, el patio estaba muy sucio. Lo dijeron los propios alumnos. Los delegados y subdelegados traen esas cosas, las han tratado antes en clase y las llevan a la asamblea de delegados. El patio está muy sucio, ¿qué podemos hacer para que no esté sucio? Bueno, pues a partir de ese primer año se hicieron las ecopatrullas. Las ecopatrullas van turnándose por cursos, cada semana le tocaba un curso, un día de la semana estaban, por ejemplo, 5 alumnos de un curso, otro día otros 5, otro día otros 5, y lo que hacían es, se ponían un peto distintivo y salían con los carros de basura tanto inorgánica como orgánica al patio. Ellos no recogían la basura, no era su función, pero sí que recordaban a esos alumnos que han tirado, oye, por favor, mira, has tirado esto, no te habrás dado cuenta, recógelo y lo metes en el carro que corresponde. Siempre con la supervisión del profesorado. Porque claro, ¿cómo va a ir uno de primero a decirle uno de sexto que recoja algo? Uy, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues para eso está el profesorado, para ver si tiene que intervenir, interviene. Pero intentamos que no intervenga. Y otra cosa que sí que se puso también, toda la vida, yo he sido muy futbolero. Toda mi vida me ha gustado el fútbol. Y yo cuando llegué a Logroño, que llegué en quinto de primaria, me acuerdo que en la clase de quinto había chicos y chicas. Y de quinto para arriba, en aquel momento había sexto, séptimo y octavo, que mucha gente de aquí, y eso no sabe ni lo que es. Yo sí, porque ya tengo unos años. Bueno, sexto, séptimo y octavo, solo había chicas. ¿Quién jugaba al fútbol en el campo de fútbol? ¿Sabéis quién? Los mayores. Los mayores. Es que además nadie se planteaba otra cosa. Jugaban los mayores, los alumnos de quinto, y si en cuarto había uno que era muy bueno, ese sí que lo metíamos al grupo. Pero si no, no, jugábamos los mayores. Y esto, cuando empezamos con la primera asamblea de delegados y subdelegados, hace 10, 11 años, seguía instaurado en los colegios. En el cole jugaban los mayores. Y si uno era muy bueno, entonces sí. Y esto a los delegados y subdelegados de todas las clases no les parecía justo. Se trató y dije, pues oye, pues llevéis razón, vamos a hacer un horario. Y a partir de ahí hicimos un horario en el cual el campo de fútbol cada día le corresponde un curso. El primer año tuvimos que abrirle el polideportivo a los de sexto porque estaban un poco disgustados. Entonces, un par de días les abríamos el polideportivo. A partir del año siguiente, eso ya quedó instaurado y todos saben que cada día les tocaba el campo de fútbol. Hace unos años tuvimos que incluir también la tirolina. Tenemos una tirolina en el cole y claro, la tirolina también era muy atractiva para todo el alumnado y tuvimos que poner también un horario.
porque si no, irían todos a la tirolina con el peligro de que los mayores pudieran empujar a los pequeños y pudiera haber conflictos. Volviendo atrás, queríamos hablaros del Club de Valientes, que también se trabaja dentro de las asambleas. Se trata de dotar de atractivo los comportamientos buenos, quitar ese atractivo que a veces le damos a la violencia. Por ejemplo, como profes o como mamás y papás, a veces nos sale, en el caso de un conflicto que uno ha pegado a otro, nos sale enseguida ir a reñir al que ha pegado, ¿qué tal? Y estamos dejando de lado al que ha sufrido las consecuencias de esa violencia. Entonces, lo que se intenta es atender al que ha sido agredido, al que ha sufrido, y quitando esa atención al que ha sido violento. Y no solo nosotros como profes o como adultos, sino que intentaremos que eso se transmita y que lo hagan el resto de compañeros. En el Club de Valientes, como ha dicho Roberto, no se saca o no se admite a la persona, sino estamos admitiendo actitudes. No estamos sacando a alguien porque esa persona no nos gusta, estamos sacando a alguien porque no nos ha gustado cómo se ha comportado en ese momento. Como veis ahí, cada clase elige su temática y hace como su propio avatar con su foto, y haremos un club de valientes físico para que ellos lo vean, y cada uno tiene su muñequito. Este es de los pequeños de infantil. Y en el caso de que alguien haya hecho algo fuera de las normas que ha marcado la clase, se trata en la asamblea y el grupo se decide si ese día esa persona tiene que salir del club porque no ha tratado bien a los demás, porque no ha dejado de escuchar la clase, porque ha pegado, y siempre se le da la opción de volver o al final del día o al día siguiente. Nunca nadie se queda fuera del club más de 24 horas. Siempre se les da como esa oportunidad de reconducir su acto. Y premiando eso, esas conductas valientes que decíamos, tanto de defender al que está siendo agredido o, si estoy siendo agredido yo, de pedir ayuda. Este Club de Valientes, en concreto en nuestro cole, nos ayudó a solucionar un caso de bullying que teníamos en el colegio. Y gracias a este posicionamiento que tuvieron algunos alumnos, un posicionamiento valiente, el profesorado fue consciente de que existía este caso, lo tratamos, y al final aquella alumna que había sufrido bullying, al año siguiente siguió en el colegio, que muchas veces en muchos sitios hay un caso de bullying, y ¿quién es el que se marcha del cole donde ha sufrido bullying? Del cole o del instituto. ¿Quién suele ser el que se va? El acosado, el que ha sufrido bullying. Es muy triste que él sea el que se tenga que marchar. En este caso no se marcharon tampoco los que le estaban haciendo bullying, porque fue tratado, fue reconducido, estuvimos vigilantes y la conducta se pudo reconducir. Pero esta persona no se planteó el marcharse del cole, aunque 2 años después la familia se marchó a vivir a La Bastida, que es un pueblo que no está precisamente muy cerca de Logroño, pero la familia apostó por seguir bajando a los niños a Logroño hasta que esta cría, que ya estaba en sexto cuando se marcharon a vivir a La Bastida, este caso ocurrió cuando la niña estaba en cuarto, que parece que los casos de bullying solamente se producen en etapas superiores, ¿no? Esta cría estaba en cuarto. Pues la nena estaba en sexto, la familia se fue a La Bastida y la familia apostó por que acabara su etapa de primaria en Logroño, en el Colegio Caballero Rosal de Logroño. Por ejemplo, esto es una cosa que nos ha ocurrido. Bueno, pues estas actuaciones, y dentro del modelo dialógico también está la creación de una norma de todo el centro. Aparte de esas normas que hablábamos que cada aula tiene en su clase, hay una norma de centro, que en nuestro caso se crea en cada centro de comunidades de aprendizaje según la problemática que tenga. Se hace una consulta a alumnos, familias, profes, qué problemática tenemos y qué norma queremos instaurar para que todo el mundo la cumpla. Y en nuestro caso es: sé valiente, actúa y pide ayuda. ¿Qué hemos constatado a lo largo de los años? Pues hemos constatado que muchas veces estamos en el patio, 2 niños tienen un problema entre ellos, vienen rápidamente a donde está el profe,
profe, que nos ha pasado algo, empiezan a hablar un niño con el otro niño con uno, y cuando tú quieres actuar, resulta que ya se han solucionado el problema y se van. Y tú lo único que has hecho es estar ahí y escucharles, no has tenido que decirles nada. Esto nos ha ocurrido varias veces. Como decíamos, uno de los objetivos es la mejora de la convivencia, y este modelo fue de lo primero que empezó a dar resultados, puesto que los conflictos que en el momento de instaurar el modelo dialógico surgieran todos, porque se dio la oportunidad de contarlos y de sentirse escuchado, a medida que eso se fue resolviendo, a lo largo de los años los conflictos se han ido reduciendo. Sigue habiendo, pero son ellos los que lo solucionan. Sigue habiendo y habrá siempre, porque en una convivencia siempre va a haber conflictos. Da igual que sea en un colegio, en un instituto, en una familia, siempre hay conflictos. Y al principio asusta mucho, porque cuando das opción al alumnado a que te cuente las cosas que les está pasando y ellos ven que les estás escuchando, dices, ¿pero qué es esto? Esto es increíble, la de problemas que han surgido de repente. No, de repente no, son problemas que estaban ahí. Incluso son problemas que no se han solucionado. A mí ya me ha ocurrido varias veces de estar resolviendo un conflicto entre alumnado y que el alumnado te diga, no, es que está en infantil. Digo, ¿cómo en infantil? Pero si estás en sexto ya. Y lo tienen desde infantil, lo tienen ahí metido, no se resolvió en ese momento y se ha ido aumentando. Y a vosotros en el instituto o en el colegio también os pasará lo mismo. Problemas que tenéis en el instituto, que resulta que los alumnos dicen que vienen desde primaria, y los de primaria dirán, no, si es que vienen desde infantil. Y los de infantil igual, que vienen desde que estaban en la guardería. Entonces, sí que al principio asusta mucho, porque parece que de repente hay un montón de problemas, pero sí que en un tiempo merece la pena, porque ellos mismos aprenden muchas veces a resolver los problemas. Que el cambio que exige de mentalidad es total, porque vivimos en una sociedad y vemos constantemente en la tele, en las noticias, violencia por todas partes. Y nosotros incluso, pues eso, hay veces que tienes cosas metidas de cuando tú eres pequeño, de lo que has ido viviendo y lo sigues transmitiendo. Y ese cambio de valiente, al revés, de lo que antes considerábamos chivato, a llamarlo valiente por defender la verdad, por defender al compañero, es complicado, porque vivimos en una sociedad que si te pegan, pega. Entonces, hay mucho detrás. Son 11 años en los que se ha ido formando a las familias también. Cuando entran en el cole se les forma en este modelo, a los profes que llegan para seguir todos la misma línea. Entonces, bueno, es todo un proceso, pero se puede empezar en cualquier edad. Bueno, y la participación educativa de la comunidad tiene distintas maneras y es la base de una comunidad de aprendizaje. En nuestro caso es pues eso, que no solo participan las familias, el barrio o en nuestro caso la universidad que está al lado, en las fiestas, o pedimos ayuda a los padres y madres para el festival de Navidad o de Carnaval, sino que participan en las actividades del aula y en la toma de decisiones, como decíamos siempre, desde ese diálogo igualitario, argumentando las opiniones. En la lectura dialógica se proponen, ahora hablaremos de las comisiones mixtas, pero la lectura dialógica la propone la comisión lectora, que está en el cole, y organiza una vez al trimestre, con distintos motivos, pues esas tertulias que hacen los alumnos en el aula, hacerlo toda la comunidad, padres, profes y alumnos. Extensión del tipo de aprendizaje es el llamado PROA, que existe por lo menos en Logroño, me imagino que aquí también tendréis PROA, tanto en primaria como en secundaria. Nosotros hace unos años no solamente teníamos el PROA, que lo utilizamos en cuarto, quinto y sexto, sino que también teníamos biblioteca tutorizada en infantil de 5 años, primero, segundo y tercero con voluntariado. 2 días a la semana venían aquellos alumnos que el tutor consideraba que más lo necesitaban, o bien porque no tenían la posibilidad en casa de que le ayudasen, o bien porque tenía
problemas muchas veces de idioma, muchas veces de comprensión. Aquellos alumnos que consideraban, y siempre con un número limitado de alumnos, para que el voluntariado pudiera trabajar de una manera más individualizada, venían a la biblioteca tutorizada. Y luego en cuarto, quinto y sexto lo hacíamos con el PROA de toda la vida de educación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el PROA Plus? Pues que nosotros estamos en esta actuación palanca y no solamente el PROA de los mayores está subvencionado, sino que también está subvencionado la biblioteca tutorizada, el PROA de los de chavales de I5, primero, segundo y tercero. De tal forma que antes lo hacíamos con voluntarios, ahora lo hacemos con gente, con monitores que están cobrando. Como digo, 2 días a la semana, 5 añitos, primero, segundo y tercero, 4 días a la semana, cuarto, quinto y sexto, y luego tenemos un día a la semana el PAI, que es el PROA de inglés. Y ahora, pues, las comisiones mixtas de trabajo, que por fin llegamos, porque hemos estado hablando todo el rato de ellas, surgen desde el primer momento para llevar a cabo los sueños iniciales que hemos dicho desde el principio. Están formadas por padres, madres, profes y en algunos casos alumnos, para ir proponiendo actividades, ir realizando esos sueños, realizan propuestas, dan ideas. Algunas se pueden llevar a cabo, otras hay que darles una vuelta más, porque a lo mejor en ese momento no se pueden hacer o se solapan actividades. Y en nuestro cole tenemos en este momento 5 comisiones, me parece. La comisión lectora, hemos dicho que organiza esas tertulias por la tarde para familias, el barrio, y también se encarga de dinamizar la biblioteca, de hacer, pues, ofrecen cuentacuentos, todo lo que se relaciona con la literatura. La comisión de convivencia, que ahora con el decreto ha tenido que formarse en todos los centros, nosotros lo llevamos haciendo desde hace 10 años. En ella participan padres, madres, profes, y en esta sí que tenemos alumnos, sobre todo de quinto y sexto, porque consideramos que tienen que participar de esas normas o de todo ese ambiente de convivencia que hay en el centro. La comisión de medio ambiente, que fue la encargada en su momento también de renovar el patio, de soñar el patio, y se formó, pues se consiguió ese bosque, la tirolina, el cambio del arenero infantil, y ahora por ejemplo están pensando en pintar un pequeño parque de tráfico en uno de los patios que tenemos. Al final siempre van surgiendo más sueños. Luego está la comisión digital, la digital, que surgió a raíz de la pandemia, que nos vimos ahí un poco de repente así en nuestras casas y vimos que estábamos un poco pez en ese ámbito, y aprovechando que tenemos padres y madres muy potentes en ese tema, pues nos echan una mano para pues, aplicaciones, formación de otras familias. La comisión de actividades, que se encarga de organizar pues, eventos más a nivel del centro, como decíamos, pues un mercadillo para recaudar fondos para el viaje de estudios de sexto, el día de la primavera que celebramos en el cole, el festival de Navidad, carnavales, actividades más puntuales. Y por último también está, entonces creo que son 6, la comisión gestora, que es la que se encarga de organizar todas esas propuestas, actividades que salen de esas comisiones, como un filtro, ¿no? Para lo que decíamos, que no se solapen, ver si se pueden realizar o es un poquito, ahí se nos ha ido un poco la olla y no podemos hacerlo. Fundamental. Cualquier cosa que se trabaje en una comisión siempre tiene que repercutir directamente en el alumnado. Siempre. El objetivo es algo que vaya a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado o el proceso de convivencia de nuestro alumnado. Porque hay muchas ideas, pero que igual se dice, sí, pero esto va a repercutir directamente en el alumnado, ¿sí o no? Sí, venga, pues nos ponemos a ello. No, pues vamos a hacer otras ideas que sí que repercutan directamente en el alumnado. El objetivo siempre es nuestro alumnado. Vale, por último, creo que esta es la última ya, la formación dialógica del profesorado. Al igual que formamos a nuestros alumnos, hemos dicho que es muy importante formar también a las familias, igual de importante es formar al profesorado. Y lo hacemos con
con la metodología que también hacen los alumnos, con tertulias. Tertulias sobre textos científicos relacionados con la educación, que están avalados científicamente, que tienen resultados, que mejoran el aprendizaje, que mejoran esa convivencia. Y lo hacemos en las horas, pues igual, en exclusivas de 2 a 3. Nos llevamos, como veis ahí, también cada profe tiene su libro, ha leído el texto en su casa, ha señalado igual que los alumnos los párrafos que le gustan, que no, que quiere comentar, que está de acuerdo, que no, y se va comentando. Sara tenía otro color de pelo, lo que pasa es que cuando fue a educación tuvo que cambiarse el color de pelo. Y el profe que veis ahí no es que sea muy pequeñito, es que tiene una silla más pequeña, ¿eh? Bueno, y estas son otras actuaciones que no, como decíamos, no son actuaciones educativas de éxito, porque no tienen ese respaldo de la comunidad científica, pero que consideramos buenas prácticas. Pero igual, esto igual es demasiado. Sí, igual lo decimos simplemente si alguna os queréis conocer algo de ella, pues os preguntéis y si no. Aparte de esta tenemos también el Tú sí que vales, que hacemos una vez cada viernes en el recreo, que es una actividad que está súper chula con los chavales. En el Tú sí que vales, pues los chavales o cantan, o bailan, o hacen cualquier tipo de destreza que a ellos les apetezca. Tenemos un jurado, el jurado siempre dice que vale, siempre. Y la verdad que es un momento en el que todo el colegio, en ese patio, o prácticamente todo el colegio, los que somos futboleros nos cuesta más, pero los demás están todo el colegio viendo cómo participan, cómo actúan sus compañeros, y es un momento muy bonito para el alumnado y también para el profesorado. Si queréis algunos, ¿queréis saber cómo hacemos alguna de estas actividades? Bueno, y si no... Es también por daros el momento de que hagáis preguntas, de todo que lo nos que hemos comentéis ido cosas. tratando, que así, madre mía, cuánta cosa, pues si os ha surgido alguna duda o cómo organizamos algo, que tampoco tenemos la piedra filosofal, porque ya habéis visto que pues, ha habido actuaciones que hemos ido adaptando, ¿no? Hemos visto, joder, pues es que igual no lo estamos haciendo bien, así no funciona. Y igual han venido del CREA, que es el Centro de Referencia para Comunidades de Aprendizaje, y nos dicen, hombre, es que los grupos interactivos no son realmente interactivos, porque son actividades individuales que están haciendo cada uno libre. Y dices, pues tenemos que darle una vuelta y que sea para fomentar el diálogo, que se ayuden entre ellos. O sea, que la piedra filosofal tampoco. Vamos intentando aprender de año en año, y como dice Roberto muchas veces, llega a final de curso y somos súper exigentes en decir, esto no ha salido bien, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Al final de cada curso solemos hacer un claustro para evaluar todas las actuaciones de éxito que hacemos y ver cómo podemos mejorarlas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera...? ¿Algo para secundaria que queréis preguntar? Sí, bueno, señoría individual. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo veis vosotros el tema de que lo planteemos en secundaria, que hagamos alguna pequeña actuación, cuando en primaria algunos de los niños no han hecho nada de eso. A ver, lo ideal es que, claro, que primaria